Libro de Ruth. Hoy sí vamos a sacar la Biblia porque no traje los textos ahí en la presentación. Desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 16. Gloria a Dios. Vamos a leer esta noche la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los 2 muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, y cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo, ya que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres yo iré, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vamos esta noche a hablar de este libro de Ruth, y como su palabra lo dice, el libro más que todo trata de Ruth. Y antes de darles el mensaje que Dios me ha dado para ustedes esta noche, quiero hacerles un contexto de qué es el libro de Ruth. Ruth era la nuera, ¿cómo se dice? Nuera, ¿verdad? La nuera de Noemí, de la que acabamos de hablar hace algunos 16 versículos antes. Pero yo me quiero centrar esta noche en Noemí. De eso se trata lo que yo le traigo de parte de Dios en Noemí. Noemí, la mujer que quedó sin esposo, la mujer que quedó sin hijos y que tuvo que regresar. Ahora, sabe que muchas veces, y yo cuando estaba haciendo esta enseñanza, lo que Dios trajo a mi corazón es como nosotros muchas veces somos arrastrados por las decisiones que toman otros. Somos arrastrados por las consecuencias que esas decisiones puedan venir, aunque nosotros no lo hayamos buscado así, aunque nosotros no tengamos ninguna culpa. Porque Noemí tuvo que seguir a su esposo. Y sabemos que los esposos son las cabezas de los hogares, y ellos son los que toman las decisiones, o debería de ser así. Aunque pues ya en el nuevo pacto, nuestra esposa es nuestro complemento, nuestra ayuda idónea, y las decisiones tienen que ser compartidas.
Pero en aquellos tiempos, cuando el hombre decía, nos vamos para el norte, se iban para el norte. Entonces Ruth tuvo que arrastrar con aquella decisión que al final vimos que no fue una buena decisión, porque no era el plan de Dios, porque no era el propósito de Dios. Ya más bien Dios había dejado establecido que no tenían que mezclarse con ese pueblo, con esa nación, con los moabitas. Y sabe que yo le decía que venía a mi mente cuando nosotros somos arrastrados por las decisiones de otros. Sabemos que en nuestro país, y estas son estadísticas, el 55% de los hogares son hogares desintegrados. De ahí provenimos nosotros. Hogares desintegrados porque quizás papá abandonó a mamá cuando éramos niños. Porque quizás papá se fue para otro país y nunca más volvió. Y nosotros como hijos muy pequeños no teníamos ninguna oportunidad y tuvimos que aceptar, tuvimos que cargar con esas consecuencias. Y nosotros muchas veces, no sé a cuánto les ha pasado, pensamos, ¿qué tal si hubiese sido diferente? ¿Qué tal si yo hubiese crecido con la figura de mi padre y yo hubiese tenido todo lo que yo necesitaba? Y les digo esto porque en mi caso así pasó. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Y mi mamá tenía apenas 20, 21 años, ¿verdad? Con 2 hijos. Y es muy difícil. Y uno se ve luchando contra corriente y uno a veces hasta se compara. Y yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo miraba que mis compañeritos tenían para ir al cine, tenían para ir al estadio y hasta tenían para llevar a sus noviecitas, ¿verdad? Y a mí me costaba, yo tenía que, recuerdo siempre, ahí lo tengo guardado, un libro que se llama La tabla de logaritmos, que me costó 7 lempiras con 20 centavos. Y a mí me tomó 3 meses comprarlo, porque yo, de los pasajes que me daban, me sobraban 20 centavos y yo guardaba 20 centavos diarios, hasta que 3 meses después me pude comprar mi tabla de logaritmos que me costó 7 lempiras con 20 centavos. Pero 3 meses chepeándole a mis compañeritos, ¿verdad? Compartiendo con mis compañeros en el colegio, y a mí no me gustaba eso. Y yo decía, qué diferente hubiese sido si yo tuviese una figura paterna que me hubiera dado mi mochila con mis cuadernos, con mis libros, y yo no tener necesidad de todo esto. No sé cuántos le dan gracias a Dios si quedaron sin padres, ¿verdad? Pero tuvieron una madre que hizo el papel de padre. Yo le doy gracias a Dios siempre por mi madre. Ahora, amados, tenemos que regresar de todo eso, porque nosotros no queremos que esas cosas sean las que determinen el rumbo de mi vida. Yo no quiero que las decisiones de mis padres o de esas cosas que me arrastraron hasta ese tiempo, hasta ese momento, sean lo que determinen lo que yo voy a hacer en el futuro. Y yo sé que yo tengo que cambiar eso. Entonces, de eso quiero hablarles esta noche, de ese camino de retorno, de esa vuelta que nosotros tenemos que dar en ese camino, porque si nosotros dejamos que esa situación sea lo que determine lo que yo voy a hacer o determine mi futuro, entonces nunca voy a lograr nada, entonces nunca voy a llegar a nada. Y quiero que revisemos lo que pasó en la vida de esta mujer llamada Noemí, cómo ella hizo para regresar. Dice el versículo 6 que Noemí entonces se levantó y regresó. Punto número 1. Siempre hay un momento donde nosotros tenemos la oportunidad de decir, alto, yo hasta aquí voy a llegar. Yo no voy a seguir este mismo patrón. Yo no voy a seguir esta misma ruta. Porque si yo sigo esta misma ruta, nunca voy a llegar a nada. Y hay un momento donde nosotros tenemos que decir hasta aquí. No sigo más. Y tengo que emprender el camino de regreso. El camino de regreso a lo que yo quiero. El camino de regreso a lo que yo aspiro. El camino de regreso a lo que yo sé que Dios tiene para mí. No sé cuántos de los que están aquí saben que Dios tiene un plan y un propósito para sus vidas. Amén. Todos, amados, tenemos un plan y un propósito para nuestras vidas. Pero no significa que si nosotros no hacemos nada, va a llegar sin que nosotros hagamos nada. Tenemos nosotros que comenzar a dar pasos.
Y si comenzamos a dar pasos, aunque no tengamos ningún tipo de apoyo, nuestro mayor apoyo va a estar siempre ahí para nosotros. Y ese apoyo es el Padre de los cielos. Ese nunca te va a abandonar. Esa figura paterna siempre va a estar presente para ahí. Entonces hay un momento donde nosotros decimos: no, hasta acá voy a llegar. Voy a tomar el camino de regreso. No sé cuánto tiempo me va a tomar. No sé qué tanto esfuerzo voy a tener que hacer, pero yo me determino a regresar. Y Noemí se dio cuenta que no estaba en el lugar donde Dios le había puesto. Y ella tuvo que regresar. Pero lo primero que ella propuso en su corazón fue regresar. Así como aquellos hombres, aquellos muchachos allá en Babilonia propusieron en su corazón no contaminarse. Así como aquel muchacho, cuando salió de su casa, el hijo pródigo, propuso en su corazón regresar, y dice la Biblia que volvió en sí. Hay tiempos, hay momentos donde nosotros tenemos que volver en sí y decir: este es un alto, yo no puedo seguir así. Y sabe que no solamente cuando son cosas como les acabo de decir, ¿verdad?, de la falta de la figura paterna, sino que también cosas que vienen a nuestras vidas. Pero ¿qué de esas cosas fuertes que te han llevado a sentirte solo, que te han llevado a sentirte sola, sentirte sin apoyo? Quiero decirte esta noche que no estás solo, que no estás sola. Tienes el apoyo del Dios Todopoderoso. Solo hay una forma de nosotros entender, solo hay una forma de nosotros conocer a ese Dios Todopoderoso, que es comenzar a creerle y comenzar a dar el primer paso. Si no damos ese primer paso, no va a haber forma de creerle a Dios. Decía, por ejemplo, Job: yo de oídas te había oído. Pero él experimentó a Dios hasta que tuvo necesidad. Él conoció a Dios hasta que estuvo enfermo, hasta que no tuvo los recursos económicos, hasta que no tuvo familia. Y hasta en ese momento que él solamente le quedaba a Dios, fue que verdaderamente conoció a Dios, porque no tuvo más forma que aferrarse de la mano de Dios. Entonces, amados, siempre hay un momento donde nosotros tenemos que decir: yo no sigo por este mismo camino, yo tengo que parar. Y si yo he llegado hasta aquí porque mis padres cometieron errores, yo no voy a seguir cometiendo los mismos errores que mis padres. Si mis padres se separaron, se divorciaron y las circunstancias difíciles las atravesamos y no tuvimos oportunidad como las que nosotros quisiéramos, eso no va a pasar conmigo. Yo voy a tomar buenas decisiones, y yo cuando tome la decisión de formar un hogar, va a ser para siempre. Va a ser para siempre. Y una de las decisiones que yo tomé, porque yo me casé muy pichoncito, y una de las cosas que yo me propuse: a mí no me va a pasar como yo he visto en el pasado, en mi línea familiar. Yo corto esto en mi casa. Siempre hay un momento donde tenemos la oportunidad de reaccionar y de decir: hasta acá yo voy a seguir con este modelo, ¿verdad? Modelo que quizás, aunque nosotros conscientemente no lo queremos, pero inconscientemente lo estamos siguiendo. Patrones que debemos de cortar y salir. Número 2, el versículo mismo 6 dice que aquella mujer, cuando se levanta y dice: yo aquí no tengo nada, yo voy a regresar, ella, amados, todo lo que le estaba pasando lo atribuía o lo que estaba motivando a ella su regreso era porque había escuchado que había Dios visitado a su pueblo para darles pan. Entonces aquella mujer dijo: yo me vine acá por el pan. Ahora estoy escuchando que allá hay pan. Entonces tomó la decisión de regresar porque sabía que allá había pan. Ahora quiero que notemos algo. ¿Cuál era la motivación de Noemí? El pan. Y sabe que, amados, las decisiones que nosotros tomemos
deben ir acompañadas siempre de una buena motivación. Ahora, ¿la motivación de Noemí era buena o era mala? Era buena. Pero ¿por qué no la motivó el regresar? Porque el lugar donde Dios le dio para vivir era allá. Entonces, amados, la motivación de Noemí debió ser volverse a Dios. Cuando nosotros queremos, amados, revertir todas esas cosas que estamos viendo en nuestras vidas y que hemos sido arrastrados por las malas decisiones de personas que eran los que tenían la potestad sobre nosotros y donde no teníamos nada que hacer, que no nos motive el revertir eso, porque yo quiero, y aunque no es una mala motivación, porque yo quiero ser mejor, porque yo quiero demostrar que sí lo puedo lograr. La primera motivación es buscar a Dios, buscar a Dios. Nuestra motivación debe ser encontrar a Dios. ¿Y por qué? Porque dice que aquel que busca a Dios, todas las cosas, dice, les serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Cuáles son esas cosas que tú sabes que perdiste en tu vagón, ¿verdad? Tu vida es como una locomotora y compuesta de diferentes vagones, ¿verdad? Estoy usando una ilustración. El vagón de las cosas materiales, el vagón de las relaciones interpersonales, el vagón de las oportunidades, el vagón de los trabajos, y el vagón de Dios por último. Yo creo que lo que debe empujar todos los vagones es Dios. Él debe ser el motor de nuestras vidas. Él debe ser el que empuja todo lo demás. Entonces, cuando nosotros nos motivamos primeramente por Dios, amados, todo lo demás va a venir. Porque con Dios, amados, aunque las cosas sean difíciles, sabemos que lo vamos a lograr. No sé cuántos dicen amén. Con Dios lo vamos a lograr. Entonces aquella mujer buscaba el pan. Y eso no está mal, ¿verdad? Eso está bien. Es más, Jesús mismo nos enseñó a pedirle a Dios: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Pero lo primero que nos enseñó Jesús fue adorar a Dios. Que nuestra motivación sea experimentar a Dios, confiar en Dios, entregarnos a Dios, y que Él sea el que mueve todos los vagones de nuestra vida. Y Jesús dijo: yo soy el camino. Y si Jesús dijo: yo soy el camino, es porque ese camino nos va a llevar a un puerto de bendición. Dios no nos va a llevar por un camino donde vamos a tener fracaso. Dios no nos va a llevar en un camino donde vamos a quedar postrados y derrotados, aunque podamos tropezar. Dios siempre nos va a llevar a un camino y a un final de bendición. Ese camino no es el más fácil, no es el más bonito, pero es el más seguro. Es donde sí tenemos garantía de que lo vamos a lograr. Entonces aquella mujer dijo: voy a regresar porque ya sé que ahí hay pan. Debió sentirse motivada porque estaba regresando al Dios de sus padres. Versículo 13. Cuando aquellas mujeres, ¿verdad?, lloraron con ella, y cuando aquellas mujeres le dijeron: es que nosotros te apreciamos, te queremos regresar contigo. Les dice Noemí: no, muchachas, no se vayan. No, hijas, más que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Para poder regresar, amados, de esas cosas, ¿verdad?, que nosotros llegamos a cargar sin ser nuestra culpa, debemos regresar primero buscando a Dios. Y número 2, permitiéndole que Dios sane nuestro corazón. Permitiéndole a Dios que Él repare todo aquello que se haya quebrantado en mi corazón. Aquella mujer estaba diciéndole a sus hijas, a sus hijas políticas, ¿verdad?, a sus nueras: chicas, yo estoy amargada. Y sabe que ella misma lo declaraba.
cuando ella regresó, porque ella regresó, y cuando la mira, ¿verdad? La gente que la conocía, le dice, hola Noemí. Y ella misma se ministró cambiándose el nombre. Y le dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Porque en amargura de alma me ha metido Dios. Entonces, cuando nosotros nos dispongamos regresar, tenemos primeramente que dejar que Dios comience a trabajar con nuestro corazón. Porque y ponía el ejemplo, ¿verdad? Al principio, que fue abandonado cuando era niño y le tocó muy difícil la vida. Y piensa, hermanos, regresar para volver a caminar por el camino donde, hermanos, él sabe que va a llegar a lograr las metas y los sueños que tiene. Si tienes un corazón amargado, si tienes un corazón lleno de resentimiento, de odio, te va a ser muy difícil. ¿Y por qué te va a ser muy difícil? Porque el Señor mismo dijo, cuando vengas y te postres a orar, cuando vengas y te postres y me pidas, primero reconcíliate con el hermano. Y hablamos al principio que hay que motivarnos, que nuestra motivación sea Dios. Pero si nosotros sabemos que nuestra motivación es Dios y que en Dios tenemos promesa, y que en Dios está la promesa de que toquemos y que se nos va a abrir, que pidamos que se nos va a escuchar, necesitamos también saber que antes tenemos que reconciliarnos. Porque un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de odio, de resentimiento, es una puerta cerrada a la bendición. Yo no sé si usted sabía esto, pero si usted todavía tiene odio, resentimiento contra su padre, yo no digo que lo que le hicieron a usted estuvo bien. Quizás, amados, lo que nos hicieron o lo que le hicieron fue algo terrible. Usted no se lo merecía, ni siquiera se lo merece aún. Pero si usted quiere que Dios le abra las puertas de bendición, tiene que usted abrirle su corazón a Dios para que repare todo quebrantamiento en su corazón, para que Dios remiende, ¿verdad?, toda herida que haya en su corazón. Porque mientras usted no sane su corazón, las puertas de la bendición van a estar cerradas. La llave para que, hermanos, la bendición se abra es un corazón lleno de perdón, o un corazón perdonador. Pastor, es que mire, que a mí no me sale. No, es que, hermano, a nadie le sale. A nadie le gusta. ¿Cómo nosotros vamos a llegar y pedirle perdón a alguien que nos ofendió? Porque la lógica humana nos dice que el que nos tiene que pedir perdón es él o ella. Pero sabe que la lógica no funciona en el mundo espiritual. En el mundo espiritual las cosas no funcionan como nosotros los hombres, amados, las pensamos. En el mundo espiritual, amados, si alguien nos ofendió, nosotros tenemos que pedir perdón. Ahora, ¿para qué vamos nosotros a pedir perdón? ¿Para que aquella persona se sienta bien? No, hermanos, es para soltarnos, porque la falta de perdón es un lazo. La falta de perdón, amados, es un yugo que llevamos aquí, hermanos, si queremos caminar y ahí vamos arrastrando. No sé cuántos han visto que en el pasado, creo, les ponían una pelota de, no sé si es de cemento, de hierro, con una cadena a los presos y ¿cómo huían? ¿Verdad? Porque eso pesaba mucho y apenas podían caminar. Eso es la falta de perdón. Porque quieres regresar, quieres recuperar todo ese tiempo que has perdido. Quieres comenzar a caminar a lograr tus metas, pero tienes ese yugo ahí que se llama falta de perdón. Entonces el camino de retorno, amados, tenemos nosotros que dejar que el Señor repare nuestro corazón, y eso es lo primero. Dios sabe que tienes metas, Dios sabe que tienes anhelos, Dios sabe que Él tiene planes para ti, que lo vas a llegar a lograr.
Pero tenemos que entender que si, amados, que si tenemos ese yugo no vamos a poder avanzar. No vamos a poder correr. Con un yugo así no se puede avanzar. Entonces, para tomar el camino de retorno, dejemos que el Señor haga en nuestro corazón. Dejemos que el Señor sea el que repare nuestro corazón. Y sabe que en esta vida de fe, la única forma de poder nosotros comprobar algo es dando el paso. Es dando el paso, no hay ninguna otra forma. Entonces, ¿cómo hago, pastor? Si tiene la oportunidad, llama a esa persona y dile, mira, perdóname. Pero ¿por qué? Si más bien yo te tengo que perdonar. No tienes nada que perdonarme, está todo saldado, tranquilo, tranquila. Yo te perdono. ¿Y sabe qué? La que está quitándose ese yugo es usted. O el que está quitándose ese yugo es usted. Y si la otra persona nunca reconoce que le falló, si la otra persona nunca reconoce el daño que le hizo, esa persona un día le va a dar cuentas a Dios, al igual que nosotros. Pero tenemos que soltarnos, hermanos, de esa pesada pelota, hermanos, de preso, ¿verdad? Que no nos va a dejar avanzar. Entonces, uno de los primeros pasos en ese camino de retorno es dejar que el Señor sane nuestro corazón. Y mire que aquella mujer, en este mismo versículo, le atribuye su situación difícil a Dios. Le dice, hijas mías, yo estoy amargada, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Un momentito, Noemí, un momentito. Dios no los mandó para allá. Al contrario, Dios les dejó ya estatuto, ya dejó en su palabra una prohibición: no se mezclen con los moabitas, no vayan a ese lugar, porque ahí adoran a otros dioses, porque su cultura no es una cultura, ¿verdad?, centrada en mis mandamientos. Entonces aquí Noemí está apuntando al lugar equivocado. Entonces nosotros tenemos que tener una alerta. Tenemos que tener una alerta. Entonces, amados, cuando las cosas nos salen mal, porque hemos caminado de acuerdo a lo que Dios no nos ha dicho, es lógico que nos salgan mal. No es que Dios tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Y sabe que muchas veces somos expertos en echarle la culpa a Dios. A veces decimos, es un proceso de Dios, pero la decisión, hermanos, la tomamos mal nosotros. Es un desierto porque Dios me está pasando por el desierto. Pero cuando nosotros muchas veces somos los que dijimos, no, me voy para Moab. Ahora, estamos hablando que aquí Noemí fue arrastrada por las decisiones de sus familiares. Yo le voy a dar un consejo, hermano. Nunca se pelee con Dios, hermano. Nunca nos enojemos con Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca vamos a tener la razón. Siempre que nos resintamos con Dios, siempre que nos querramos pelear con Dios, nunca nosotros vamos a tener la razón. Porque Dios siempre tiene la razón y Él conoce, amados, las situaciones de cada uno de nosotros, y Él sabe por qué pasan las cosas y Él sabe por qué permite las cosas, pero nunca son para destrucción, nunca son porque Él no tiene propósitos para nosotros. Entonces Ruth decía, no, es que ha sido la mano de Dios. Versículo 14, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Número 4, creo. Si queremos regresar
no cometamos los mismos errores. No cometamos los mismos errores. Mire, amados, el consejo que le está diciendo aquí Noemí a Ruth. Le está diciendo Noemí a Ruth, porque era la que tenía la intención de irse con ella, ¿verdad, Ruth? Mira, mejor regrésate. ¿Regrésate a qué? Regrésate a tus dioses. Regrésate a adorar a tus dioses falsos. Regrésate a adorar a Baal. ¿Quién debería de tener el conocimiento de Dios entre Noemí y Ruth? Tenía que ser Noemí, amados. Noemí creció en Belén de Judá. Noemí creció, amados, bajo las enseñanzas de la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Aún más, yo estoy seguro que Noemí vio grandes manifestaciones de Dios ahí en Belén. ¿Y por qué estoy seguro? Que al principio decía en este libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que en el tiempo donde gobernaban los jueces era el tiempo donde vivió Noemí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en el tiempo donde gobernaban los jueces, en ese tiempo Israel no tenía rey. ¿Cómo se gobernaba Israel? Israel se gobernaba por jueces que Dios ponía. Y esos jueces a veces eran los mismos profetas y a veces eran los mismos sacerdotes. Entonces, quien gobernaba Israel era Dios por medio de un juez. Y todo lo que pasaba en Israel era una orden que venía directamente de Dios. Entonces el pueblo, amados, era gobernado por medio de Dios, no por medio de un rey. Entonces Noemí por muchos años vio, amados, cómo Dios estuvo con ellos, cómo Dios les daba lo que necesitaban, cómo Dios los gobernó justamente. Y ella pudo comparar entre el gobierno de Dios y el gobierno de las naciones paganas. Entonces Noemí tenía conocimiento del Dios verdadero. Pero aquí le está diciendo a su nuera, vete a adorar a tus dioses falsos. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando aquí? Pareciese que no ha aprendido Noemí. Cuando nosotros demos la vuelta y regresemos, no cometamos los mismos errores. No cometamos los mismos errores. Y si por alguna circunstancia yo vi cosas en mi familia, en mis padres, que fue lo que llevó a que llegáramos a la situación, ¿verdad?, complicada, entonces, ¿qué fue lo que hicieron mal? Yo no lo voy a repetir. Es que mi papá era mujeriego y por eso vino la desgracia. Yo no lo voy a repetir. Necesitamos aprender de los errores. Todas esas cosas negativas, amados, que nos llevaron a esa situación difíciles, eso más bien es un aprendizaje para yo no hacerlo. Entonces, cuando estamos, hermanos, tomando el camino de regreso, que solamente esas cosas negativas sean un recuerdo y que sean un ejemplo de las cosas que yo no debo repetir, de las cosas que yo no debo hacer. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aquí está hablando la nuera, ¿verdad? Le está diciendo, mira, ese consejito que me estás dando, siendo tú la que conoces al Dios verdadero, yo lo rechazo. Yo me voy contigo. Porque si ese Dios que yo te escuché en algún momento es un Dios real, yo lo quiero experimentar. Ahora yo quiero conocer de ese tu Dios. Y yo me voy a ir contigo. Ya le he contado en muchas oportunidades, ¿verdad?, que ese fue el texto que nos amarró a nosotros espiritualmente con mi esposa. Porque cuando nos casamos, la muchacha que nos hizo las tarjetas, hermano, de invitación, puso ese texto. Hermano.
Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Nos amarramos con Dios, hermano. Desde ese momento, sin nosotros saberlo, nos amarraron con Dios. Por eso dice, amados, que toda palabra que salga de la boca de Dios, hermano, se hace realidad. Por eso hay que declarar la palabra, ¿verdad? Porque la palabra tiene poder, amados. Cuando una palabra sale de la boca de Dios, va a llegar el momento en que se va a concretar y se va a hacer realidad. Cuando yo me casé, hermanos, lo último que se me pudo haber cruzado por la mente es que iba a estar predicándole, hermanos, la palabra de Dios. Para nada, hermano. Nunca se me ocurrió eso. No estaba en mis proyectos de vida. Nada, nunca. Pero una palabra me amarró. Una palabra nos amarró. Y ahora estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Ahora, amados, Noemí estaba diciéndole a sus nueras: váyanse a adorar a sus dioses falsos, no se vayan conmigo. Y tratando, amados, de analizar por qué Noemí insistía tanto en que, hermanos, ella no quería ir con ellas, porque le rogaron, hermano. Varias veces le dijeron: yo queremos ir contigo. Aunque la otra orfa, yo no sé si era, ¿verdad?, le salía del corazón, porque a la primera dijo: me voy a regresar. Pero es como la tercera vez que Ruth le dice: yo me quiero ir contigo. Y ella le dice: no, regrésense, yo no voy a poderle darles hijos. ¿Con quién se van a casar? Amados, ¿sabe qué? Cuando Noemí les está diciendo: miren, yo ya no puedo darles un hijo que las redima a ustedes, ella nunca estaba tomando en cuenta de que Dios tenía preparado algo, ¿verdad? Que las iba a sacar no solamente a Ruth, sino que a Noemí de esa situación. No tenía esperanza Noemí, no tenía confianza en Dios. Ahora, amados, quiero que analicemos algo. Una prueba de que Dios siempre está contigo es que nunca te va a dejar sin un recurso que te va a sacar adelante. Voltea a ver a ese muchacho, muchacha, ese niño que tienes a tu lado ahí. Si Dios te ha puesto a alguien a tu lado, es porque Dios tiene planes que por medio de esa persona Dios se va a glorificar ahí. Yo creo que Noemí pensaba: si me miran que vengo con 2 moabitas, me van a criticar. Cuando yo regrese van a decir: se fue y se mezcló. Fue y hizo lo que Dios dijo en su palabra que no hiciera, mezclarse con Moab. Y quizás esos prejuicios tenía Noemí en su mente. Todo lo que iban a decir si la miraban regresando con 2 que no eran de Israel, 2 que no eran judías. Y les decía: no, hombre, quédense ahí con sus dioses falsos. Pero Dios, cuando te pone una persona a tu lado, es porque es un recurso que Dios va a utilizar para sacarte adelante, y Dios se va a glorificar por medio de esa persona. No sé cuántos dicen amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a veces decimos, ¿verdad? Miren, este niño yo no lo planifiqué, yo siento que ya no puedo. ¿Cómo lo voy a criar? El cómo, déjaselo a Dios. Si te lo envió, es porque Dios tiene un plan y un propósito, y Dios va a hacer algo, ¿verdad?, por medio de esa persona, por medio de ese recurso que te puso ahí. Porque Dios no hace nada sin propósito. Dios no hace nada, ¿verdad?, así por casualidad. Se vino, decimos nosotros, ¿verdad? Se vino. No es que se vino, Dios te lo envió. Dios te lo envió. Y aquí Noemí no se estaba dando cuenta que Dios le puso a Ruth que fuera, amados, el recurso que la iba a sacar adelante,
que fuera por medio de Ruth, donde Dios iba a glorificar con Noemí. ¿Y por qué lo dice, pastor? Versículo 17. Nos vamos a saltar, ¿verdad? Nos vamos a saltar 3 capítulos. Capítulo 4, 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Un momentito. ¿Le nació hijo a Noemí? ¿Se casó Noemí? Ya tenía hermanos y era una anciana. No, hermanos, Noemí no se casó ni tuvo hijos. Por eso le conté la historia al principio. Cuando regresan, Booz, que hermanos tenía una granja, era un hombre rico, se enamora de Ruth. Y en las leyes de la redención era que el pariente más cercano, tipo de Jesucristo, tenía el derecho de casarse con la mujer que, hermano, su pariente había dejado viuda. Y el derecho le tocó a Booz y se casó con Ruth. Y tuvieron un hijo. Y ese hijo, aquí estamos viendo que se lo están atribuyendo a Noemí. ¿Y por qué se lo atribuyen a Noemí? Porque Noemí pensó que iba a quedar desamparada para siempre. Noemí pensó: mi marido murió, mis 2 hijos murieron, yo no tengo ya a nadie que mire por mí. Porque en aquel tiempo, si no estaba la figura de un hombre, la mujer, hermanos, desaparecía, su nombre desaparecía. No había genealogía. Pero aquí Dios le está dando un hijo a Ruth, que ahora va a ser, amados, la que va a representar a Noemí en su genealogía. Ahora, mire qué interesante esto, hermano. Que este hijo, amados, este hijo de Ruth, de nombre Obed, fue el papá de Isaí, el papá de David. O fue el abuelo de David, el rey David. ¿Quién era el rey David? La Biblia dice que el reino de David nunca tendrá fin. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Aquella mujer que creyó que siempre iba a quedar desamparada y que en la historia nunca se iba a mencionar su nombre, ahora, amados, está escrita en la palabra de Dios que de su linaje vino el Mesías. De su linaje, amados, nació Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Tú nunca sabes hasta dónde puede llegar, amados, la bendición de Dios. Tú nunca sabes hasta dónde el Señor puede glorificarte en eso que tú crees que es tu pérdida. Y decimos: es que mire, yo perdí oportunidades, yo perdí esto, yo perdí lo otro. Si estás en Dios, nada de lo que crees que hayas perdido es una pérdida. Porque Dios de la nada lo hace todo. De lo que no existe, Dios puede crear. Entonces nunca digas no tengo, nunca digas no soy, nunca digas no tengo futuro, no voy a ser nadie. Porque si estás en Dios, eres una persona que Dios va a utilizar para glorificar su santo nombre. No sabes hasta dónde puede llegar la bendición de Dios. No sabes hasta dónde puede llegar, amados, los planes grandes y propósitos que tiene Dios contigo. Lo importante es dar la vuelta. No te quedes en Moab. Regresa a la casa del pan. Alguien te metió en una situación que tú no buscaste, que tú no la pediste, pero tuviste que cargar con las consecuencias. Regresa. Haz un alto. Y tienes que tener la seguridad de que si tu motivación es Dios, Dios se va a glorificar porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que hay ahí en tu corazón. Y esa es la tierra fértil, esa es la materia prima que Dios usa para hacer grandes cosas. ¿El qué? El corazón. Quiero que te pongas de pie en esta noche.